Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre el ángulo inscrito en una circunferencia. Primero, veamos los elementos de una circunferencia. Dentro de los elementos que se encuentran en una circunferencia tenemos el radio, el centro, el diámetro, la cuerda, el arco y una recta. El radio, como sabemos, es el segmento que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia y es constante. Ese valor no cambia. El diámetro es la recta que une un punto de la circunferencia a otro pasando por el centro. Y es el doble del radio. La cuerda es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera en la circunferencia. El arco es el segmento de la circunferencia que está delimitado por dos puntos. Por ejemplo, si tenemos esta cuerda, su arco sería este pedacito de acá, sería el pedacito del borde, digamos, de la circunferencia que está tomando entre esos dos puntos. La recta puede ser tangente o secante, en este caso una recta tangente es la recta que toca la circunferencia en un punto. Y el punto donde se toca o se corta con la circunferencia es llamado punto de tangencia. Veamos las rectas en el mismo plano de una circunferencia. Pueden ser de varios tipos. Una exterior a la circunferencia. Una recta que es secante. Una que es tangente. En este caso la tangente es aquella que toca la circunferencia en un punto. La secante es la que corta a la circunferencia en dos puntos. Y nuevamente tendríamos una recta exterior a la circunferencia. Ahora vamos a analizar o hablar de los ángulos inscritos. Un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia es llamado inscrito, es decir, recordemos que el vértice es el origen o el punto donde se originan un ángulo, ¿verdad? Entonces, ese vértice se encuentra en el borde de la circunferencia. Entonces, también dice que en una circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que cualquier ángulo inscrito es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que se subtienda al mismo arco. ¿Esto qué quiere decir? Si observan en la imagen tenemos el ejemplo de un ángulo inscrito, es decir, que su vértice está acá en uno de ese punto está en el borde de la circunferencia y un ángulo central que es aquel cuyo vértice está en el origen, en el centro de la circunferencia. Entonces, si digamos, estos dos tuviesen el mismo arco, o lo sostendría el mismo arco, como se dice, significa que el ángulo que es inscrito viene a ser la mitad del ángulo central, o el ángulo central viene a ser el doble del ángulo inscrito. Tenemos el centro, llamado O, del círculo que está ahí. El punto B que está allá es el vértice del ángulo de 30. Ese es un ángulo inscrito porque su vértice está sobre la circunferencia. Mientras que el ángulo de 60 es un ángulo central porque su vértice lo tiene en el centro. Y si se fijan, ambos tienen el mismo arco. El arco AC es común tanto en el ángulo inscrito como en el ángulo central. Si se fijan, si el ángulo es inscrito y vale 30, el central vale 60. Si uno es 40, vale 80, 50 vale 100, 60, 120 y así sucesivamente. ¿Qué está sucediendo? El ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, o en otras palabras, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Si tienen el mismo arco, eso sí. No pueden tener arcos distintos y decir que uno es el doble del otro, no. Tienen que subtenderlo, el mismo arco, a ambos ángulos.
Vale. Vamos a demostrar lo que acabamos prácticamente de decir. Tenemos el ángulo BOA, que es este que está acá. El ángulo BOA es este. Y tenemos el ángulo BPA, que es este de acá. Queremos ver que el ángulo central que está acá es el doble del ángulo inscrito que está acá. Entonces lo vamos a probar. Bueno, si se fijan, tenemos BP. BP es un diámetro. ¿Sí? Recordemos que el diámetro, como aquí mismo lo dice, es el segmento de recta o la cuerda que toca uno de dos puntos de la circunferencia, pero pasa por el centro. Sabemos que la distancia del centro a cualquier punto es igual al radio, o sea que esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí es el radio. O sea que estos tres lados son iguales, porque cada uno es equivalente al radio del círculo que tenemos ahí. Entonces, estos tres lados son iguales. Vamos a aclarar eso acá. Entonces sabemos que, ¿verdad? Sabemos que AO es igual a OB y es igual a OP por ser radios. Ahora que tenemos esto, significa que el triángulo OAP es isósceles. ¿Vean? Porque tiene dos lados iguales, entonces este ángulo tiene que ser igual a este. Entonces, el ángulo BPA es igual al ángulo OAP, ¿sí? Ahora, si se fijan, el ángulo que está acá, que es el ángulo BOA, es el ángulo exterior del triángulo isósceles que acabamos de ver, el triángulo OAP. Y sabemos que en todo triángulo, su ángulo exterior, el ángulo exterior, es la suma, en este caso el ángulo BOA, es la suma de los ángulos interiores del triángulo que no son adyacentes, es decir, este no lo puedo tomar en cuenta para la suma de este, sino que tengo que tomar este de acá y este de acá, mientras que este no, porque este sí es adyacente y dice que no tiene que ser adyacente. Esa es una de las condiciones que se han estudiado anteriormente, que en un triángulo cualquiera, su ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos que no están consecutivos a él, en pocas palabras. Entonces, BOA es igual al ángulo BPA más el ángulo OAP. Pero como estos son iguales, ¿verdad? Son iguales por ser un triángulo isósceles, entonces tendríamos que BOA es igual a BPA más BPA, pero BPA más BPA es 2 veces el ángulo BPA. Y probamos lo que queríamos, ¿verdad? Que el ángulo central que está acá es igual a 2 veces el ángulo que está acá, que es el ángulo BPA, el ángulo inscrito. Y ya lo probamos. Entonces, en los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro, como veíamos en el ejemplo anterior, en el esquema, se cumple que la medida del ángulo central que sostiene el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. Por ejemplo, si me pidieran determinar la medida del ángulo central que está acá, teniendo este ángulo inscrito, ¿verdad? Este inscrito porque tiene su vértice sobre la circunferencia. Entonces, por esto que acabamos de concluir, podemos decir que X tiene que ser el doble de 30. ¿Por qué? Porque subtienden el mismo arco, ¿vean? Este arco
es tanto para el ángulo X como para el ángulo de 30. Por lo tanto, X es 2 veces 30, es decir, 60. Ahora, utilicemos eso para los siguientes ejemplos. Determina el valor de X para cada caso. Bueno, para el literal A, observemos, hay que identificar quién es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el ángulo, vamos a llamarle BPA, que es el que mide 10 grados, y el ángulo central es el ángulo BOA, que es X, ¿verdad? Ahora, observen, el arco de ambos es el arco AB. Ambos comparten, ¿verdad? Comparten o tienen el mismo arco, ¿verdad? El arco AB. Para representar un arco, escribimos el punto inicial y el punto final y una como curva para representar el arco. Ahora, por lo que acabamos de concluir, entonces X va a ser igual a 2 veces el ángulo de 10. Es decir, que X vale 20 grados. Si aplicamos lo mismo para el literal B, identifiquemos que el ángulo inscrito sería en este caso BPA, que vale 70, ¿sí? Y el ángulo central es el ángulo BOA, que vale X. Por lo mismo, como observamos, el arco que comparte tanto el ángulo de 70, que es este, como el ángulo de X es AB. Este arco es el que subtienden los dos ángulos. Se comparten el arco AB, ¿verdad? Entonces, significa que X tiene que ser el doble del ángulo inscrito. Es decir, el doble de 70 es 140. Y ya está. Si aplicamos la misma lógica para el literal C y el literal D, el ángulo inscrito en este caso es el ángulo BPA, que es X en este caso, y el ángulo central es el ángulo BOA, que vale 40. Ambos sostienen el mismo arco, en este caso es AB. El arco de ambos es AB, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo inscrito, aquí en vez de encontrar el ángulo central, estamos hallando el ángulo inscrito, es igual al ángulo central, que es 40, entre 2, porque es la mitad. En este caso es la mitad. El inscrito es la mitad del central y el central es el doble del inscrito. Entonces, el ángulo X que estamos buscando vale 20 grados. Y en el último literal tenemos algo similar. En este caso, el ángulo inscrito es BPA, que es llamado X, y el ángulo central es el ángulo BOA, que vale 100. Usando esta misma lógica y viendo que comparten el mismo arco, ¿verdad? El arco AB lo comparten, entonces X va a ser igual a la mitad de 100, porque 100 es el central, ese es el más grande, y es el doble de este, entonces este tiene que ser la mitad, es decir, 50 grados. Ahora veamos si el ángulo inscrito no coincide con el diámetro, sino que es que el ángulo central está dentro ahora del ángulo inscrito. Como se ve en esta imagen, ¿cómo podemos probar que sigue siendo exactamente este ángulo el doble de este? Eso es lo que queremos ver, que si al cambiar ahora, digamos, la recta del ángulo inscrito, se sigue manteniendo que uno es el doble del otro. Bueno, vamos a trazar, primero vamos a trazar PC. Voy a llamar PC, ¿sí? Es un diámetro, ¿sí? ¿Por qué es un diámetro? Porque va de P
de un punto P a un punto C en la circunferencia pasando por el centro, ¿sí? Entonces es un diámetro. Ahora, si se fijan, AO, OB y OP son iguales. ¿Por qué? Porque son el radio de la circunferencia. Entonces, AO es igual a OB y es igual a OP por C radios. Y recordemos que los radios valen lo mismo. Entonces, si se fijan, se forman dos triángulos. Se forma el triángulo AOP. Vean, AOP. Ese triángulo es isósceles porque tiene dos lados iguales y por lo tanto también sus ángulos acá son iguales. Y se forma el triángulo también BOP, que también es isósceles. Entonces, por ejemplo, si nosotros llamamos a este ángulo, si este es alfa, este también es alfa, ¿sí? Significa que este ángulo, el ángulo COA, es igual a 2 alfa. ¿Por qué? Porque es la suma de los dos ángulos internos que no están adyacentes a él. Lo mismo sucede con el ángulo que está acá, el ángulo COB. En este caso, en vez de ser 2 alfa, si le llamamos a este beta, este también es beta por ser isósceles, entonces esto es beta. Entonces, el ángulo inscrito, ¿verdad? El ángulo inscrito es alfa más beta y el ángulo central es 2 alfa más 2 beta. Es decir que el ángulo BOA es el doble del ángulo BPA. ¿Vean? Si este es el ángulo inscrito, el ángulo central es el doble de él. Entonces se sigue cumpliendo que el ángulo central es el doble del inscrito. Obviamente porque comparten también el mismo arco. No puede suceder esto si son arcos distintos. Es decir, podemos concluir que en los ángulos inscritos que tienen en el interior el ángulo central y tienen el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. Por ejemplo, tenemos aquí este ángulo de 35 que es inscrito y tenemos este ángulo X que es central. Entonces, como ambos comparten el mismo arco AB, entonces X tiene que ser el doble del ángulo inscrito. 2 por 35 es 70. Ahora resolvamos estos problemas utilizando lo anterior. El ángulo inscrito en este caso es el ángulo que hemos llamado BPA. En este caso es X. Y el central es el ángulo BOA, que es 30. Si se fijan, ambos comparten el mismo arco, el arco es común, el arco AB es común, es decir, que es el mismo para los dos. Entonces, se tiene que cumplir que X es la mitad del ángulo central, porque el central es el doble. Entonces, si yo quiero encontrar el inscrito, tengo que dividir entre 2, entonces X vale 15 grados. Para el literal B, utilizando la misma idea, el inscrito, en este caso igual BPA, que en este caso es X, y el central es el ángulo BOA, que vale 130 grados. ¿Sí? Ahora, nuevamente, el arco que subtiende tanto al ángulo de 130 como al de X es el mismo. Entonces, como el arco AB es común en ambos, ¿verdad? Entonces, tiene que cumplir que el inscrito, que es X, es la mitad del ángulo central. Ahora, si dividimos 130 entre 2, eso da 65 grados, lo cual equivale a 65 grados. Para los últimos dos literales, tenemos en C que el ángulo inscrito es el ángulo
BPA, que vale 25 grados, y el ángulo central, que este de acá, X, es el ángulo BOA, que vale X. Entonces sabemos que por compartir el mismo arco, como el arco AB es común, ¿verdad? Se tiene que cumplir que el ángulo central tiene que ser el doble del ángulo inscrito. X vale 50 grados. La misma idea para el último literal, ya que el inscrito en este caso es el que conocemos, que vale que BPA, que vale 55, y en el caso de X, que es el central, que es el ángulo BOA, que hemos llamado X, y ambos comparten el mismo arco. Entonces el arco AB es el mismo para ambos, ¿verdad? Se tiene que cumplir que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Es decir, que este mide 110 grados, el ángulo central. Y ya, hemos resuelto el ejercicio.